hemos visto, si ustedes recuerdan, bipuntual o Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeométrica, la proporción, y después nos fuimos incorporando los modelos para variables aleatorias continuas, específicamente el modelo normal, tanto general como estandarizado, las aproximaciones, es decir, el trabajo de los modelos discretos utilizando la distribución normal. Cuando digo el trabajo, digo el cálculo, ¿no?, de probabilidad de una variable de tipo discreta aproximada al modelo normal, y después vimos también la exponencial. Todo eso como contenidos de los modelos especiales de una variable aleatoria continua. Y nos quedaban estos dos, que son el modelo TD-Student y Chi-Quadra. Los hemos puesto acá, son modelos que se van a usar, como ya les he dicho, fuertemente en las unidades que vienen, en donde lo trabajamos junto con la teoría de lo que sería la estadística inferencial, y cada vez que les vamos enseñando alguna técnica o procedimiento de la estadística inferencial, usamos estos modelos y hacemos referencias a ellos, y conceptualmente los trabajamos más. Por eso es que ahora, en este momento de modelos de posible probabilidad, solamente los presentamos como un modelo más de probabilidad, que tiene ciertas características en su gráfica, y cómo se calcula, ¿sí? Esa es la idea de estos modelos, presentarlos dentro del grupo de modelos, para que no queden después desenganchados. Son modelos de probabilidad para determinadas condiciones. Pero como les digo, más fuertemente los vamos a interpretar aplicado a técnicas de la estimación estadística allá por la unidad 9 y 10. En la 9 vemos una técnica que se llama la estimación estadística, y en la 10 vemos otro procedimiento que se llama la verificación de hipótesis, o también llamada dosimacia de hipótesis. Ahí es donde se aplican más fuertemente estos modelos. Entonces hoy, simplemente como para ir cerrando la unidad, y llevándolo a una cuestión bien práctica, una aplicación práctica, que lo vamos a ver a través de un casito, les planteo algunas características de este modelo. Primero, sepan que son modelos especiales para variables aleatorias continuas. ¿Está bien? Está dentro del grupo de modelos para variables aleatorias continuas. Uno se llama TD-Student y el otro se llama Chi-Quadra. Vamos a empezar por la aplicación o el modelo o la distribución de TD-Student. ¿Qué utilizan? ¿Cuándo se utiliza esto que les acabo de decir? Miren, el primer punto dice, se utiliza mucho este modelo, esta distribución TD-Student, se utiliza mucho para estimar la media. ¿Ven? Lo que les dije recién, estimar es un procedimiento que vamos a ver en el capítulo 9, la media es una medida o parámetro de la población. Entonces, un modelo de Chi, a medida que los grados de libertad van haciéndose mayores, dice que la función de densidad es asimétrica positiva, ¿sí? Solamente tiene valores positivos, y la función se hace más simétrica, ¿sí? Incluso dice de tipo gaussiano cuando aumentan los grados de libertad. Fíjense, acá tienen así con distintas curvas en distintos colores cómo es que se va aplanando, acá tienen otra gráfica también, y se va transformando, ¿sí? Por eso decimos que cuando n es mayor a 30 podemos resolver el cálculo de esa probabilidad, por más que sean de características propias del modelo de Chi cuadrado, como si fuera una norma. Bien, y acá en este último párrafo hace referencia a que justamente esta distribución de Chi se utiliza particularmente con el tema de la varianza, ¿sí? La estimación o la dócima, pero de la varianza, que es lo que más o menos les comenté recién. Estas serían las aplicaciones. ¿Cómo sería calcular, ¿sí? Utilizando esta distribución? Bueno, como siempre les digo, a través de la tabla, que está bien indicada, distribuciones chi cuadrado, tenemos como parámetro, ¿sí?, los grados de libertad, tenemos
¿no? Se simboliza así como les estoy escribiendo acá, ¿no? Chi, que es como una X grande al cuadrado, por eso se llama chi cuadrado, con n menos 1, acá identifico los grados de libertad. Si ustedes saben que esta distribución tiene también una función de densidad que acumula para valores menores e iguales, pero siempre positivos. Entonces, si yo tengo una expresión de este tipo, ¿cuál es la probabilidad de que chi sea menor que 1831 con tantos grados de libertad? Entonces yo simplemente vengo acá, busco los grados de libertad, busco el valor de la variable y a partir de ahí subo y encuentro el valor de probabilidad. Muy simple y sencillo, de la misma manera que ustedes utilizan el software, ¿no? También puede expresarse en términos de valores mayores, valores menores, y también puedo calcular a veces en términos de intervalos, ¿sí? Así que practiquen todas esas situaciones. A veces el InfoStat les devuelve todas estas posibilidades, por debajo, por encima y entre, dice, pero a veces también hay otras situaciones, como en este caso, en donde les da la probabilidad y les pide que encuentren el valor de la variable. Entonces, si bien el info devuelve todos estos elementos para el cálculo, sí sepan bien lo que están buscando, si están buscando una probabilidad o si están buscando un valor de variable para esa probabilidad. En el caso de la aplicación del software, fíjense, acá hay otro caso en donde hemos expresado un intervalo de valores, ¿está bien? Que puede ser trabajado, como les digo, a través de las tablas o utilizando en este caso la aplicación. Y esto es lo que les decía recién, ¿no? El evento para valores mayores, menores o entre, y tenemos por un lado los grados, por otro lado la variable, entonces ustedes pueden jugar con estos elementos y por supuesto calcular y graficar, ¿sí?, la función de densidad. En este caso creo que esta gráfica, sí, estoy viendo, esta gráfica corresponde a este punto, ¿no? La probabilidad de que chi menor a 1831 me daba 0,95 y acá está resuelta, ahí estamos, 1831 para determinados grados de libertad y la probabilidad de 0,95, ¿está bien? Es la demostración gráfica del punto A. Esto, recuerden, es del punto A, no vayan a pensar que es sobre esta consigna. Para todos los valores que están por debajo de ese valor de la variable. Como siempre digo, la utilización de una herramienta está buenísima porque nos ayuda mucho, pero siempre interpreten bien qué es lo que estoy calculando, porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces ha pasado que dicen, acá en el cuerpo de la tabla están las probabilidades, y una probabilidad no asume estos valores, ¿sí? Y fundamentan que son probabilidades cuando son valores de la variable. Porque a lo mejor vienen con la forma de trabajo de tablas anteriores, y acá cambia un poquito la modalidad. Bien, en relación a los modelos, hay que diferenciar bien estos dos, ¿no? Uno, como les dije, bastante similar a la normal, el otro para valores positivos y solo positivos, pero siempre cada una de las funciones de densidad bastante elaboradas, lo que permite después calcular la de acumulación para valores menores e iguales, cada una con sus características, su gráfica y su forma de cálculo. Eso es lo que necesitamos simplemente para esta etapa de identificar modelos de probabilidad. Lo que sí me quedó de la clase anterior o la anterior, no recuerdo, cuando terminamos de ver los modelos discretos, ¿se acuerdan que habíamos visto un ejercicio integrador al final de la proporción? Y yo les había dicho que ese ejercicio integrador tenía un recorrido, ¿sí?, por un conjunto de modelos. Arrancábamos, a ver si los hago recordar, era un ejercicio que hablaba de la cantidad de horas de estudios de un estudiante por día, y iniciábamos en la primera consigna definiendo a Bernoulli, después continuaban otras consignas pidiéndome la función de cuantía o distribución de probabilidad para la proporción muestral, entonces teníamos que hacer ahí todo un cálculo, armar la tablita para los distintos valores de la proporción muestral y sus probabilidades asociadas, que podían venir por dos caminos diferentes.
podían venir desde la binomial o podían venir desde la hipergeométrica. Después calculamos los parámetros, esperanza y varianza, y nos había quedado un punto, el último punto que yo les dije, este punto no lo vemos hasta que veamos los modelos continuos, porque ese punto hacía referencia a la utilización de las aproximaciones, ¿sí? De modelos discretos a la normal. Entonces, bueno, acá les va a quedar este último punto, el punto E, esta diapositiva que complementa las otras que tienen en el otro archivo, en donde nos dábamos cuenta que teníamos que ir a aproximar. ¿Por qué? Porque nos estaba dando una muestra de tamaño 100, y nos pedía en este caso cuál era la probabilidad de encontrar entre 10 y 25 estudiantes que le dedicaran esas 5 horas al estudio. Entonces, acuérdense en que estábamos trabajando con un muestreo con reposición, eso lo decía el enunciado. Entonces vamos a estandarizar esta variable a la normal, porque el tamaño de la muestra sí, era lo suficientemente grande para poder resolverlo por el modelo normal. Entonces, y esa estandarización se utilizaba a través de esta expresión, que en este caso van a ser 2, ¿por qué? Porque estoy trabajando con un intervalo de valores, y en esa estandarización lo que hacíamos, si ustedes recuerdan, usábamos la esperanza o la varianza, y la varianza o la desviación del modelo original, ¿está bien? Entonces estamos trabajando con una variable que era de tipo binomial, entonces he reemplazado tanto la esperanza n por p como la desviación n por p por q, y a partir de esa estandarización lográbamos el cálculo de estos nuevos valores de z, llegando, ¿sí?, a definir que en este caso Z1, reemplazando sus valores, me dio menos 612, y el Z2 menos 306. Ustedes pueden ir directamente al InfoStat y trabajar con valores negativos, o llevarlo a una expresión de tipo positivo por simetría, pero no es necesario. Lo buscaban a estos valores o este intervalo y me definía la probabilidad, ¿sí?, para ese intervalo de valores. Entonces, fíjense en cómo en un solo enunciado, en un solo caso, trabajamos características de modelos discretos. Les quería mostrar acá algún tipo, ¿sí?, de secuencia o de forma de solicitud de consignas, ¿sí?, en donde estoy aplicando a lo mejor muy simple características de distintos modelos, y voy y utilizo en este caso la herramienta para encontrar ¿qué cosa? O la variable o la probabilidad. Fíjense, acá dice calcular la probabilidad acumulada hasta un cierto valor X para una lista de variables aleatorias, y parece que es de tipo continua, por lo que me presenta el cuadro. Entonces me pide la función de acumulación, me está diciendo que vamos a calcular las probabilidades de función de acumulación para una variable continua. La normal con media y varianza, la t de student con sus grados de libertad, la chi cuadrado también con sus grados de libertad. Y en este caso les da ciertos valores y les pide, en el caso de la normal, les pide que calculen la probabilidad. En el caso de la t de student, les da la probabilidad, les piden que calculen el valor de la variable. En el caso de la chi cuadrado, les pide que... Esta de la f no, porque no vemos f de Schneider con nosotros. Esto, perdón, es solamente normal, t y chi. Y en este otro, muy similar también, calcule la probabilidad de una variable discreta, asuma valores iguales, estoy en una probabilidad puntual, no acumulada, sino para valores iguales, puntual, bajo el modelo, no sé, Poisson, binomial, hipergeométrico. Cada una de ellas, como vemos, tiene su parámetro de cálculo,
lambda o n por p, o hipergeométrica, ¿se acuerdan? Era población, éxitos en la población, tamaño de la muestra, y también me da el valor de la variable, buscar la probabilidad, o dada la probabilidad, encontrar el valor de la variable, y así. Para eso, simplemente ustedes buscarán, ¿sí?, el sector que haga falta, el calculador de probabilidades o las herramientas gráficas, e irán jugando con estos valores. Fíjense, acá tomé el primero, 17,497 como varianza para una distribución normal, valor de la variable me devolverá, tengan en cuenta, me devuelve distintos valores de probabilidad. En función de lo que me pida la consigna, deberé contestar. Por eso les decía recién esto de ir poniendo estos parámetros, y en función de lo que me devuelven y me piden, saber interpretar lo que me está devolviendo la herramienta. Y en este caso de la TD Student también ven, me da el parámetro grados de libertad, valores de la variable y probabilidades asociadas, ¿sí? Tienen de todo tipo de ejercicios, con intervalos, encontrando el valor de la variable, calculando la probabilidad, y todo lo que tienen que hacer es saber bien en qué modelo están parados. A partir de eso va a ser todo mucho más fácil, porque si le están errando el modelo, sonamos. Bueno, eso es en relación a en relación a todos los modelos especiales de probabilidad que van cerrando, ¿sí?, la idea de este eje, que nosotros le llamamos eje de probabilidades, ¿sí? Este eje que hemos puesto en el medio entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial, como una herramienta más, ¿sí?, que aporta a tener después un mejor análisis cuando entremos en este otro campo de la estadística, que es la inferencial. Porque cuando tengamos que tomar decisiones en función de datos recogidos de una muestra, me voy a tener que apoyar en el estudio, a lo mejor, de estos modelos de probabilidad, estos modelos que me ayudan a predecir comportamientos, como para que yo después pueda generalizar o tomar decisiones en los nuevos procedimientos que vamos a aprender en el último eje de probabilidades. Por eso es como que todo lo necesario, todo lo conceptual básico y más relevante del eje de probabilidades ya estaría desarrollado, y, como siempre digo, compleméntenlo con lo que tienen en el material obligatorio. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar una unidad que es muy simple, a mí me resulta, digamos, me parece, ¿no?, que para ustedes es muy simple de interpretar, lo llevan a la cosa de todos los días, la pueden llevar a una aplicación en las tareas propias de cada uno de ustedes. Van a ver que los conceptos son no basados en desarrollos ni en demostraciones, sino en cuestiones muy prácticas de cómo enfrento, ¿sí?, la situación de cómo selecciono una muestra, porque venimos trabajando con el concepto de tomo una muestra representativa, que la muestra sea buena, que la muestra sea representativa, siempre estamos hablando de esos conceptos, o que el tamaño de la muestra, bueno, ahora llegó el momento de ver en esta unidad cómo selecciono una muestra, qué procedimientos existen para seleccionar una buena muestra, y cuál sería justamente ese tamaño o cantidad de elementos que sería bueno definir para que esa muestra sea buena en cuanto a cantidad y calidad, ¿sí?, y que sea justamente representativa en función, por supuesto, de la variable bajo estudio, ¿no? Entonces vamos a introducirnos en estos nuevos conceptos, esta unidad 8, que se llama Teoría del Muestreo, y que tiene dos grandes temas, ¿sí?, dos grandes grupos de temas, como digo yo. Uno tiene que ver con esto que les estoy contando, aprender algún procedimiento para seleccionar buenas muestras.
Y otro gran tema que tiene esta unidad es ver cómo se comportan esas muestras, ¿sí? Y que ya siempre hemos utilizado un término para decir cómo se comportan. ¿Se acuerda que al principio dijimos distribuciones de frecuencia? Porque veíamos el comportamiento de las frecuencias. Después vimos distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? Porque definimos una variable y vimos cómo se comportaba esa variable con sus probabilidades. Ahora también vamos a ver distribuciones de muestreo o comportamiento de las muestras. ¿Está bien? Entonces vamos a seleccionar muestras y vamos a ver cómo se comportan esas muestras. Esos son los dos grandes temas que tiene esta unidad. Cómo seleccionar una buena muestra y cómo se comportan después esas muestras. En el día de hoy, si andamos todo bien y vemos que andamos en tiempos muy bien, vamos a trabajar la primera temática, es decir, aplicar los procedimientos de muestreo. Y vamos a dejar para la próxima clase el comportamiento de ese muestreo. Y por supuesto, todas las preguntas o consultas que quieran ir haciendo en relación a lo que van estudiando o leyendo para la instancia de evaluación, ¿sí? Le podemos dedicar dentro de la misma clase un rato para las consultas. Pero como les dije, tenemos que seguir avanzando. Hoy no les doy espacio para consultas porque sé que estamos muy lejos del parcial y que todavía seguramente no se han involucrado mucho. Pero bueno, si alguno tiene, al final de la clase me las hace. Vamos con la unidad 8 que tiene que ver con teoría del muestreo. Así se llama nuestra unidad. ¿Y a qué hace referencia esto? Dice, la teoría del muestreo es un estudio de las relaciones existentes entre una población y muestras extraídas de la misma, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver en la teoría del muestreo es todo lo que tiene que ver con esta relación. Obtengo muestras de una población determinada. Dice que es de gran interés en muchos aspectos de la estadística, y eso ya lo sabemos, porque desde el primer día de clase que les vengo diciendo que los datos en estadística son como la materia prima, ¿sí? Y los datos se sacan de un estudio poblacional o de un estudio muestral. Entonces, este procedimiento de seleccionar buenas muestras también es de mucho interés y muy importante en estadística, porque muchas veces la forma de seleccionar una muestra puede condicionar o hacer que todo un estudio sea sesgado, ¿sí? Tenga cierto comportamiento irregular y demás. Se tienen que seguir ciertos procedimientos para seleccionar, ¿sí? Y para asegurarnos que las muestras reflejen las observaciones a la población de la que proceden, ¿sí? Vamos a ver estos procedimientos que les dije que eran procedimientos que podían ser probabilísticos y no probabilísticos, ¿sí? Ya su nombre más o menos nos va orientando en el camino. Probabilísticos es porque seguramente son procedimientos bien objetivos, y los no probabilísticos son procedimientos un poco más subjetivos, que también existen y que no hay que desecharlos. Y después también les he puesto acá que solo se pueden hacer observaciones probabilísticas sobre una población cuando se usan muestras representativas de la misma. Bien, dentro de estos procedimientos, como yo les digo, los probabilísticos, voy a poder sacar conclusiones y hacer observaciones y aplicar cálculos cuando las muestras sean eficientemente obtenidas. A ver... Alguien me está preguntando algo acá. 8, perfecto, sí. Una pregunta que corresponde al principio de la unidad, pero curiosamente todavía no pude entender. Bueno, al final de la clase te la escucho, así no cortamos de nuevo estos contenidos ya que hemos empezado. No hay drama. ¿Quién me está hablando ahí? Ah, no se ve el nombre. Bueno, con respecto a la pregunta de la 6. Y vamos ahora a continuar con la 8. Bien, vamos a dijimos a ver
cuáles son las razones por las cuales debo realizar el muestreo. ¿Cuáles son las razones? ¿Sí? Existen muchas razones. Porque yo diría, si puedo trabajar con la población, ¿por qué me tengo que poner a muestrear? Y bueno, porque las poblaciones que se analizan pueden ser infinitas, ¿sí? Entonces en tales situaciones el muestreo, como dice acá, es el único procedimiento, porque a veces si yo tengo que captar el dato de una población, lo destruyo, cuando lo capto lo destruyo, entonces no puedo estar destruyendo todos los elementos, ¿sí?, de una población para poder hacer un análisis de él, porque a veces no es accesible, porque acá les he puesto a veces el costo, el tiempo, la exactitud, la destrucción, todos estos son elementos, ¿sí?, que me llevan a veces a tener que decidir trabajar no con toda la población, sino con una muestra. Ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos las etapas del método científico que dijimos? Más allá de definir claramente el tema, de definir el tema, como dijimos, de identificar las variables bajo estudio, había un momento en el que yo debo diseñar el experimento. Y esa referencia de diseño de experimento justamente hacía pie a que yo debía elegir si trabajaba con una población o trabajaba con una muestra. Y ahí es donde tengo que ponerme a analizar todas estas razones. A veces es mucho más costoso trabajar con una población y no dispongo de los recursos, a veces me va a llevar más tiempo, a veces no cuento con el personal capacitado para hacer una recolección de datos, de datos en relación a la variable bajo estudio, a veces, como les digo acá, se puede destruir el elemento, me doy cuenta de antemano que voy a tener que medir un error, porque a lo mejor la captura de ese dato o el relevamiento de ese dato en todos los elementos de la población puede arrastrar un error, ¿sí?, no solamente en la recolección, sino después también en el procesamiento. Entonces hay muchos factores por los cuales yo debo analizar, muchas razones, como dice, debo analizar para tomar la decisión de trabajar con una población o con una muestra. Si vamos por el camino de que voy a muestrear, entonces debería elegir con qué procedimiento de muestreo, ¿está bien? Acá les he puesto algunas consideraciones o aspectos que tienen que ver con muestras y muestreo. Cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra, ¿sí? Cualquiera que yo tome es una muestra, y si tomo más de uno son muestras diferentes. Cuando se utiliza la muestra se pretende conocer las características de la población, ¿sí? Obvio, si yo selecciono una muestra, siempre también al momento de tomar una muestra, yo también tengo que tener en claro cuáles son las variables bajo estudio. La muestra para estudiar debe ser representativa de la población, porque dice que es un requisito fundamental para poder hacer lo que les decía antes, las generalizaciones, ¿sí? Y bueno, por ahí esto de que sea representativa, muchos teorizan que lo aseguran a través de la aleatorización, otros hablan de que hay que combinar un poco de técnicas para seleccionar buenas muestras. La muestra representativa es aquella que reúne las características principales de la población, ¿sí? Debemos asegurarnos que esa muestra esté conformada por elementos que sean representativos, y por supuesto guarda, dice, relación con lo que se estudia, y después los aspectos fundamentales que se deben considerar en la extracción de una muestra son el sistema de muestreo utilizado y el tamaño de la muestra, ¿no? Es lo que yo les decía. En este capítulo vamos a aprender un poquito a aplicar alguna técnica para la selección del elemento, y también vamos a aprender sobre algún procedimiento para definir el tamaño de esa muestra. Entonces existen, como les digo, muestreos probabilísticos y muestreos, o técnicas probabilísticas y muestreos no probabilísticos. Muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Unos son más objetivos y otros son más subjetivos.
En el primer caso, en los probabilísticos, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente, vamos a remarcarlo. En los muestreos probabilísticos, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Y la muestra se obtiene utilizando herramientas estadísticas, las cuales van a devolver, dice, un valor resultante de una cantidad representativa de esa población. Dentro de estos muestreos probabilísticos vamos a ver 4 tipos. Uno que se llama muestreo aleatorio simple, el otro se llama muestreo estratificado, muestreo sistemático y muestreo conglomerado. Distintas formas de seleccionar esos elementos. Y en los muestreos no probabilísticos, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de, ¿qué dice acá? Características de la investigación o de quién toma esa muestra, ¿sí? No es un procedimiento mecánico ni con base de fórmulas, sino que tiene que ver con las decisiones del investigador. En función de la experiencia, de otros experimentos de similares características, lo que hace este investigador es como que aplica su criterio, toma sus decisiones para para seleccionar elementos que van a conformar esa muestra. Vamos a empezar por esos, los no probabilísticos, y solamente les voy a presentar 2. Hay muchos más que ustedes pueden complementar la lectura. Es simplemente para que vean la comparación con los probabilísticos, ¿sí? Porque con esto no podemos calcular nada, pero es simplemente para que vean la diferencia de unos con otros. En las técnicas no probabilísticas, en donde está esta apreciación, esta subjetividad, como yo les digo, se seleccionan las unidades que van a integrar la muestra justamente en forma subjetiva, por lo tanto, no voy a poder calcular estos 3 ítems muy importantes que lo diferencian de los probabilísticos, que son: no voy a poder definir la probabilidad que tiene la muestra de ser seleccionada, no voy a poder cuantificarla, no voy a poder calcularla, no voy a poder manejar el error de muestreo y no voy a poder definir la precisión del estimador. El estimador, recuerden que llamábamos estadígrafo a un elemento, una medida que yo obtengo de una muestra. Y si esa medida después yo la voy a utilizar como un estimador, como un valor muy importante que me está representando a ese conjunto de elementos de la muestra, es que necesito que sea bueno, que sea preciso y que haya salido de un conjunto de datos bien representativos. Entonces, con las técnicas no probabilísticas yo no se puede conocer ninguna de estas 3 cosas. 2 muestreos de los más conocidos, uno se llama por juicio o muestreo discrecional o a juicio del investigador, y el otro se llama de la muestra disponible. ¿Está bien? Entonces acá que le llamamos discrecional o por juicio, el que desempeña un papel importante es el juicio del investigador, ¿sí? En esa selección de elementos que va a componer la muestra. Cuando ese responsable, esa persona, conoce estudios anteriores, similares o idénticos, y puede trabajar con cierta precisión y asegurar que esa muestra con la que trabajó fue bastante precisa en función después de todo el análisis que se puede haber hecho de ella, entonces también puede reutilizar esta forma de trabajo para la selección de los elementos, ¿está bien? Es conveniente en poblaciones reducidas y muy conocidas, como les digo, por el investigador. Y acá les he puesto un pequeño ejemplo para que vean cómo sería aplicar este muestreo. Y en el caso del muestreo de la muestra disponible o por conveniencia, y bueno, tiene que ver justamente en esta conveniencia económica, de tiempo, de recursos, porque la tengo a la mano. Algunos muestreos le llaman también, en vez de la muestra disponible o por conveniencia, le llaman muestreo a la mano, ¿sí? Entonces la muestra la van a conformar elementos de la población que se encuentran convenientemente disponibles.
obtengo esa muestra de una manera muy rápida, económica, pero muchas veces, como ya sabemos, no es representativa de la mayoría de la población. Es como decir, que me pidan a mí un estudio en relación, no sé, a la cantidad de horas de estudio que le dedican mis alumnos de estadística en la semana previa al parcial, y yo digo, bueno, como tengo a la mano mi 2K3, voy a trabajar con el 2K3, porque si no me tengo que empezar a contactar con profesores, pedirle a otro, utilizar recursos, como les digo, humanos, económicos, de tiempo, para que me saquen algunos elementos, o sea, para poder incluir estudiantes de otros cursos dentro de esta pequeña muestra. En cambio, a la mano, disponible, porque convenientemente disponible, como dice, yo puedo utilizar el curso en el cual tengo mayor acceso. Así sería más o menos la idea de este muestreo. ¿Está bien? En relación a los procedimientos, las técnicas probabilísticas, esas son las no probabilísticas que les dije que les he mencionado dos, como para que tengan en cuenta esto de que son muy subjetivas y que están muy atadas a la persona que está realizando el estudio. En cambio, en las técnicas probabilísticas son técnicas objetivas, porque hay un cálculo por detrás. ¿Está bien? Entonces tienen en las técnicas probabilísticas que yo voy a seleccionar unidades que van a integrar a esta muestra y que me van a permitir conocer la probabilidad que tiene la muestra de ser seleccionada, voy a poder conocer el error de muestreo y voy a poder definir la precisión de la estimada. ¿Sí? Técnicas que se respaldan a través de un cálculo. Y les dije que dentro de estas técnicas probabilísticas sí vamos a ver 4 tipos y vamos a ver cada una de ellas lo más completita posible en cuanto a su concepto, su cálculo y un ejemplo, ¿sí? para cada uno de estos muestreos. Y acá los he mencionado. Fíjense, en los tipos más comunes dentro de estas técnicas probabilísticas tenemos el muestreo aleatorio simple, este sería el primero. El muestreo estratificado sería el segundo, el muestreo por conglomerado, el tercero, y el muestreo sistemático, el cuarto. Bueno, no sé si lo vamos a dar en ese orden, pero son los 4 que vamos a trabajar. Este también con siglas se le pone MAS, el más, el muestreo aleatorio simple. Vamos a ver, como les digo, vamos a empezar con hablando de alguna característica importante y cómo lo seleccionamos y algún ejemplo para que ustedes vean la aplicación de ese muestreo. Bien, el muestreo se llama muestreo aleatorio simple. Entonces aparece la palabra aleatoriedad, ¿sí? ¿De dónde viene la aleatorización? La aleatorización es cualquier proceso de selección de una muestra de la población en el que la selección tiene que ser imparcial, tiene que ser no sesgada. Entonces la muestra que se elige es por algún procedimiento del azar y por supuesto se va a llamar muestra al azar o muestra aleatoria. Lo que estoy haciendo es tomando a lo mejor de una población definida, como lo estoy mostrando acá, ¿sí? Lo que yo quiero tomar es elementos de esa población para que conformen mi muestra, sin la participación, sin la subjetividad, ¿sí? Sino que sea la selección, sea justamente al azar, tratando de minimizar, de suprimirse justamente esta posibilidad de que la muestra me salga sesgada. Ahora, ¿cómo utilizo esto de la aleatorización? Bueno, hay distintas formas de utilizar y acá les he puesto algunos ejemplos. En este muestreo aleatorio simple, ¿sí? Es un método en el que yo voy a seleccionar elementos para conformar mi muestra y yo, por ejemplo, para que lo vean bien práctico, una forma de seleccionar en base al ejemplo que les dije recién de que yo seleccionaba alumnos del 2K3, una forma de seleccionar podría ser, bueno,
tomar, ustedes tienen un número de orden en mi lista, ¿sí? de estudiantes del curso, unos numeritos que lo representan, poner ese numerito en una bolsita y al azar seleccionar algunos números, ¿sí? 5, 10, 20 o los que sea fueran necesarios, todavía no hemos visto esto de la cantidad de elementos, y ahí no existiría ninguna participación o subjetividad de mi parte, sino que directamente al azar extraería esos elementos que conformarían mi muestra. Distinto sería en una selección más subjetiva si yo me pongo a ver, ¿sí? los nombres de los alumnos y los resultados del primer parcial y selecciono en función, no sé, de resultados altos o bajos. Ahí ya hay, sí, no hay un procedimiento objetivo, sino que hay un procedimiento con intención, ¿está bien? Entonces, una muestra aleatorio simple es una muestra donde se elige de tal forma que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad o la misma posibilidad de ser elegidos, ¿sí? Por eso es que acá en este cuadrito de colores dice que también tienen la misma posibilidad, esa probabilidad la puedo calcular y cada muestra va a tener, por supuesto, n elementos, ¿sí? Y va a tener la misma posibilidad también o probabilidad de selección, las muestras que yo defina. Acá en la parte inferior de la diapositiva les he puesto tres formas de usar la aleatorización. Una, esa forma casera que les acabo de decir, ¿sí? Asignarle un número a un elemento de la población, ponerlo en una bolsita y sacarlo. El otro pueden utilizar, que ustedes tienen en las tablas estadísticas, ¿sí? En el cuadernillo de tablas estadísticas. Si ustedes van y se fijan, aparte de los modelos especiales de probabilidad, tienen una tabla que se llama tabla de números aleatorios, en donde no es ninguna ciencia, simplemente se tomó el Excel y se generaron números aleatorios al azar y se los dispuso ahí en esas hojas de la tabla, para que, bueno, cuando ustedes hagan los ejercicios que están puestos en la guía de trabajos prácticos, todo el mundo hagamos un procedimiento común, ¿no? Todo el mundo vayamos a elegir números al azar, dispuestos desde tal lugar hacia abajo, hacia arriba, toman esos números y hacen el procedimiento para trabajar la consigna. Por eso están esas tablas de números aleatorios. Y otra forma sería aplicar un combinatorio, u otra forma sería agarrar la calculadora y utilizar un número aleatorio que me devuelve igual que el Excel, un número random, que vaya devolviendo números, sí, en donde justamente exista esta objetividad en la presentación de ese valor, se lo asigno a un elemento de la población y a partir de ahí selecciono los individuos que van a conformar la muestra. Acá yo les he puesto un ejemplo, nos interesa elegir una muestra de 5 estudiantes en un grupo de 20 alumnos. Bueno, un método fácil, el más simple que tienen acá a la derecha, sería, como les decía, escribir cada uno de los 20 nombres y después colocarlos en un recipiente y extraer 5. Otra forma es aplicar el combinatorio de 5 en 20, que va a dar todas las formas en que yo puedo armar las distintas muestritas de tamaño 5. Y otra forma es la que está acá abajo, para obtener una muestra de 5 estudiantes en un grupo, utilizar la tabla de números aleatorios. ¿Sí? Es decir, utilizar el azar para la selección del elemento. En relación, ese es el muestreo aleatorio simple. En relación al otro muestreo, al segundo, que habíamos definido allá hace un ratito, de los 4 tipos, el muestreo estratificado. Bien, vamos primero a tratar de entender este concepto, esta palabra que significa estrato. ¿Qué es un estrato? ¿No? Debemos entender un poco qué es un estrato para saber que yo después a mi población la voy a estratificar. Entonces dice que el muestreo estratificado requiere de separar en la población, hacer como un separamiento de la población en grupos, ¿sí? Que no se superpongan, llamados estratos, y de elegir luego una muestra aleatoria
en cada estrato. La información de las muestras aleatorias de cada estrato van a constituir después mi muestra global. Si se fijan acá, yo les he puesto como un pequeño ejemplo gráfico para que entendamos esto de estratificar. La estratificación acá la representa, la representa con la palabra grupos, ¿está bien? O agrupaciones, o sí, la palabra más simple es esta agrupación que hago bajo determinadas características, ¿no? Fíjense, a ver si acá con el elemento gráfico lo podemos entender bien. Yo tengo una población conformada por un conjunto de elementos. Si me pongo a mirar un poquito esta población, yo me doy cuenta que puedo definir o armar estos grupos de esta población, estos estratos, estos grupos, lo puedo armar por, no sé, determinadas características. Y en este caso, hagamos de cuenta que esta población son todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y después puedo armar el estrato de los estudiantes que estudian ingeniería, los que estudian medicina, los que estudian lengua, los que estudian física. Entonces estratifico esta población, agrupo, defino estos estratos, determinando que cada estrato va a tener un conjunto de elementos muy homogéneos en sí mismo, ¿sí? Porque tienen que ver con una característica particular, pero a su vez heterogéneos con respecto al otro estrato. Homogéneo en sí, heterogéneo con respecto al otro estrato. De cada uno de esos estratos, dice este segundo punto acá, voy a tomar una pequeña muestra. De cada estrato voy a tomar una muestra. Y ese conjunto de submuestras me termina definiendo el conjunto de submuestras, la muestra total, ¿sí? La que va a representar justamente como tamaño, o sea, como elemento muestral global a esta población. En particular, ustedes van a decir, profe, mire, tomo 3, 3, 3 y 3. Bueno, no siempre es así, ahora lo vamos a ver. Puede ser que a veces las muestras, las submuestras sean todas del mismo tamaño, o puede ser que las submuestras sean de distinto tamaño. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Lo importante de saber esto es que, dada una población de tamaño n, yo a esa población la estoy dividiendo en el estrato 1, el estrato 2, ¿sí? Y así todos los estratos que yo haya analizado, R, los estratos que yo haya analizado en función de esta mirada que hago de la población y de las características las cuales me permitan el agrupamiento. Ahora, yo debo planear el tamaño de la muestra y para poder definir qué cantidad de elementos van a conformar mi muestra y qué cantidad de elementos voy a sacar de cada estrato, voy a utilizar un método, ¿sí? Es conveniente, como dice acá, también planear el tamaño, ¿sí? Y voy a utilizar alguno de estos tres métodos que se denominan afijaciones, y el primero se llama afijación igual, ¿sí? ¿Qué me está diciendo este método de afijación igual? La palabra ya me lo presenta. Dice que la fijación igual, voy a tomar igual cantidad de elementos de cada estrato, ¿sí? Sin importarme lo que esté pasando dentro de cada estrato. Porque a lo mejor acá hay un estrato con mayor cantidad de elementos que otros, pero voy a tomar la misma cantidad de elementos. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, el tamaño de la submuestra, n sub i, va a ser igual al tamaño de la muestra que yo quiero lograr, dividido la cantidad de estratos, ¿sí? En este caso, fíjense, tengo 4 estratos, lengua, física, medicina e ingeniería, y voy a definir una muestra de tamaño 12, 12 dividido 4 me da 3. Voy a sacar 3 elementos de cada estrato para conformar mi muestra. En este caso, porque estoy usando la fijación igual.
a todos los estratos la misma cantidad. Pero existe otra afijación que se llama la afijación proporcional y una tercera que se llama afijación óptima. Veamos, ¿sí?, las características de una y de la otra. Una afijación proporcional, lo que me habla es de que están en proporción al tamaño del estrato. Entonces dice, cada tamaño de submuestra, como está expresado acá en esta expresión, se va a calcular como una proporción, fíjense, a partir del tamaño del estrato dividido la población y multiplicado por el tamaño de la muestra. Quiere decir que si seguramente el estrato tiene una cantidad superior a otro, y bueno, mi tamaño de submuestra va a estar en proporción al tamaño de ese estrato. Y si tengo un estrato menor, y bueno, también esa cantidad va a estar en proporción a ese tamaño. En cambio, la fijación igual que hicimos recién, no le importaba qué pasaba en cada estrato, sino que de todos sacaba la misma cantidad. Y la fijación óptima es otro método que me permite definir esta cantidad de elementos que van a tener las muestras y que se llama óptima porque trabaja con un elemento muy importante que es la desviación estándar. ¿Y por qué es importante la desviación estándar? Porque ustedes saben que la desviación me habla o me da idea de la dispersión de los datos. Entonces, si yo, imagínense ustedes, tengo un estrato con los datos bajo estudio, bajo una variable determinada, ¿no es cierto?, los datos muy dispersos, entonces es más conveniente que yo saque más elementos de ese estrato para que pueda representar lo que está pasando ahí adentro, que con otro estrato, perdón, que la desviación es más pequeña. Si la desviación es más pequeña, eso significa que la concentración, que hay mayor concentración de los datos, entonces con sacar algunos nomás, yo ya sé lo que está pasando dentro de ese estrato. ¿Y cómo se calcula en este caso? Bueno, el tamaño de la submuestra va a ser el tamaño del estrato multiplicado por la desviación del estrato, dividido todo por la sumatoria, ¿sí?, de todos los tamaños por sus desviaciones y multiplicado por el tamaño de la muestra. Una expresión un poquito más elaborada, pero como les digo, se denomina óptima porque yo cuento con esta información. Siempre cuento con esta información y a veces sí y a veces no. Entonces, fíjense, si los vemos a los tres métodos resumidos en este cuadro, vamos a hacer un análisis de qué pasa con cada uno de esos métodos y cuáles serían más aprovechables, ¿sí?, o mejor utilizado en el caso que cuente con toda la información. Acá les he puesto un caso hipotético, estrato 1, 2, 3, 4, o imagínense en el de recién, el estrato que dijimos, ingeniería, lengua, física y, no me acuerdo cuál era otra, medicina. Podemos decir que este estrato 1, que era ingeniería, parece que tiene en total 1.800 estudiantes, la otra de medicina tenía 1.500 estudiantes, y así, estamos hablando del tamaño del estrato, en una población de 5.000. Yo quiero obtener una muestra de tamaño 250, y tengo como dato la desviación, ¿sí?, la concentración de los datos dentro de cada estrato. He podido contar con esta información, entonces como la dispongo, voy a hacer una comparación de las tres afijaciones que hemos visto, y en el primer caso dijimos todas por igual. Fíjense en que, bueno, acá debería decir 62,5, 62,5, pero como son personas, podemos asumir 62, 62, 63, 63, si no fueran personas lo puedo poner en términos exactos, ¿sí?, porque estoy usando la afijación igual. Voy a sacar 62 estudiantes de ingeniería en un estrato de 1.800, pero también voy a sacar 62 o 63 estudiantes
en lenguas que tenía solamente 500. ¿Ven? Acá todos por igual y no miramos qué es lo que está pasando dentro del estrato. En el caso de la proporcional, está en proporción al tamaño del estrato. Entonces, fíjense, como el estrato acá es un poquito más grande, la proporcional me dice, y saca un poquito más de elementos, ¿sí? Para que conformen tu muestra. Si acá tengo 1500, 75, y así, a medida que esto va disminuyendo en el tamaño del estrato, seguramente la proporción está en función de ese tamaño. Y por último, fíjense en cómo se diferencia la óptima de las otras dos. La óptima es, ya cuento con la desviación, ya sé lo que está pasando adentro de cada estrato. Fíjense, veamos los extremos acá para que vean. Si yo comparo, en este estrato la desviación es muy baja, quiere decir que en relación a esta variable bajo estudio los datos están muy concentrados, por lo tanto no me hace falta sacar 90 usando la proporcional, sino que con solo 64 elementos yo ya me estoy dando una clara idea de lo que está pasando, o voy a tomar 64 elementos que van a ser bien representativos de ese estrato. Fíjense en el último estrato, donde la desviación es muy alta, ¿sí? Y sin embargo el estrato es pequeño, pero hay mucha variabilidad y mucha variación de los datos, mucha dispersión. Entonces, ya la proporcional que me indicaba 25 no me está sirviendo, parece ser que me hace falta sacar un conjunto más de elementos para que me digan qué está pasando dentro de ese estrato. Por eso, si hablamos de cuál es la mejor, podríamos decir, siempre que tengamos la desviación, obvio que la afijación óptima me está dando información más precisa. En segunda instancia, elegiríamos la proporcional, porque por lo menos está teniendo en cuenta los tamaños, ¿sí?, de los estratos, y todas salen en la misma proporción. Y por último, si no cuento con demasiada información, bueno, utilizo la fijación igual, me fijo el estrato que es menor y trato de calcular la misma cantidad de elementos para conformar mi muestra. Fíjense en que la suma total de las submuestras me tiene que dar la muestra, el tamaño de la muestra que yo he terminado de definir, ¿está bien? No me puede dar menor que eso. Este era el estratificado. Nos queda el sistemático, son muy simples y muy cortitos, ya van a ver. El muestreo sistemático, otra técnica, otro muestreo, dentro, recuérdense, de los muestreos probabilísticos, ¿no? Porque estamos realizando cálculos para la elección, ¿sí? En el caso de la aleatoriedad, decíamos que todos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados y puedo calcular cuál es la probabilidad. En el caso del estratificado, me está ayudando a determinar el tamaño de las submuestras y muestras, pero, me olvidé de decirles que yo puedo combinar, ¿sí?, muestreos, es decir, trabajo con el estratificado definiendo el tamaño, pero en el momento de la selección del elemento de esa submuestra puedo trabajar el azar, ¿sí?, el aleatorio simple, o puedo usar este que es el sistemático. Es decir, que yo puedo hacer combinación de estos muestreos para poder seleccionar la muestra en cuanto a la selección del elemento y en cuanto a definir la cantidad de elementos. ¿Por qué se llama este muestreo sistemático? Este muestreo se llama sistemático porque es como que respeta algo sistemático, es algo que respeta siempre como un patrón, ¿sí? Entonces dice, el muestreo sistemático es una técnica que requiere de una selección aleatoria inicial, ¿sí?, el comienzo va a ser al azar, seguida de otra selección de observaciones obtenida usando alguna regla o sistema, ¿sí? Usando algún sistema o regla, como yo les digo, un patrón. Cada tantos elementos selecciono, cada tantos elementos selecciono. Eso es lo que me dice el muestreo sistemático. Acá les he puesto un ejemplo, vamos a ver dos ejemplos. Acá habla de que
hay una empresa, ¿sí?, que desea obtener una muestra de personas que están suscritas, parece a teléfonos, a una empresa de teléfonos. Primero se toma una muestra aleatoria de los números de las páginas del directorio, y después dice, al elegir el 20º nombre de cada página, se obtendrá un muestreo sistemático. Ven que existe un patrón que va diciendo, bueno, cada tantos elementos, elijo el 20º nombre de cada página y estoy respetando ese patrón. También se puede escoger un nombre de la primera página del directorio y después seleccionar cada nombre del lugar número 100 a partir del ya seleccionado y así. O sea, acá le está dando como pequeños ejemplos de a qué nos referimos cuando decimos patrón. Pero, está bueno, hay que tenerlo en cuenta este método, pero tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que tengo que hacer antes de comenzar con este método. Tengo que cumplir con una serie de pasitos y tengo que hacer una mirada o un análisis de la población antes de aplicar este muestreo. Una de las cosas que debo hacer, como dice acá, es que la población debe ordenarse por algún criterio. ¿Está bien? Generalmente la ordeno de menor a mayor, de mayor a menor, pero la debo ordenar a la población. Después dice que se calcula el número de selección sistemática, que es como yo les digo, este patrón o este K, que va a servir para la selección de los elementos de la muestra. Se lo define a veces como razón de muestreo, o también se lo define como número raíz, ¿sí? Y que se obtiene ese K con esta expresión: el tamaño de la población dividido el tamaño de la muestra. Entonces, cada K elementos yo voy a seleccionar uno. Si lo estamos viendo acá en la gráfica, cada K selecciono uno, cada K selecciono uno, siempre y cuando la población esté ordenada. Entonces, ¿dónde voy a comenzar? Como dice acá, se determina la unidad muestral por la que se va a iniciar la selección y generalmente entre los primeros K elementos al azar comienzo y a partir de eso empiezo a aplicar ese patrón. Como esa población, dice, está ordenada en una lista, el elemento que figura en la posición determinada por el número será el primero que va a conformar la muestra y así sucesivamente. ¿Qué puede pasar con este método que yo les decía que tiene algunas ventajas y desventajas y que les recomendaba recién que uno haga una mirada en relación a este ordenamiento primero que estoy haciendo de la población, ¿sí? ¿Por qué? Hay un ejemplo que me parece muy didáctico que está en el material obligatorio, en el momento que explica este muestreo sistemático, que dice, hagamos de cuenta que tengo que hacer un estudio en un barrio en relación, no sé, a las dimensiones de los terrenos, ¿está bien? Entonces, si yo determino este patrón, este K, y me dice que cada 10 casas tengo que ir y considerar esa como elemento para conformar mi muestra, y me doy cuenta en este análisis o este estudio que estoy haciendo de todos los elementos poblacionales, que justo al seleccionar la décima casa es la casa de esquina, vuelvo a seleccionar la décima y es la casa de esquina, y vuelvo a seleccionar la décima y es la casa de esquina, estoy como de alguna manera repitiendo, ¿sí?, la característica cuando yo debería estar seleccionando elementos, no sé, de una casa del medio, del comienzo de la cuadra, de las 3/4 de cuadra, porque puede acontecer que las dimensiones de esos terrenos, ¿sí?, sean muy coincidentes en las casas de esquina y no tengan nada que ver con las casas que están en el medio de la cuadra. Por eso les digo que hay que siempre hacer una mirada en ese ordenamiento y en esa aplicación de este patrón, de que no se vaya a repetir la característica y esté conformando una muestra que no va a ser representativa en función de la variable bajo estudio. Este método se puede, como yo siempre les digo, también combinar
con los otros, ¿sí? Si yo trabajo el método estratificado y después dentro de cada estrato utilizo el muestreo sistemático, tranquilamente lo puedo hacer, o si no, dentro de cada estrato también puedo usar el muestreo aleatorio simple. Y el último, el muestreo por conglomerado, ¿sí? Bien, en este muestreo, conceptualmente, lo que estamos trabajando en este muestreo es una nueva palabrita que se diferencia de estrato y ahora conglomerado. Y justamente son bien opuestas. El muestreo por conglomerado, dice, requiere de elegir una muestra aleatoria simple de unidades heterogéneas en sí mismas, ¿sí? De poblaciones llamadas conglomerados. Es decir, que un conglomerado en sí mismo es como una pequeña población, como una mini población, en donde adentro tiene que existir toda la variedad, como si estuviéramos trabajando con la población original, ¿sí? Entonces, es homogénea con respecto a otro conglomerado, pero en sí misma es heterogénea en función de la característica que se esté analizando. Un ejemplo que les he puesto acá, una compañía de servicio de televisión por cable está pensando en abrir una sucursal, entonces planea realizar un estudio para determinar ese porcentaje de familia que van a utilizar el servicio, y decide seleccionar una parte de la ciudad al azar, la cual va a llamar conglomerado. ¿Está bien? Yo puedo dividir la ciudad de Córdoba en 4 conglomerados, pero tengo que asegurarme que cada uno de esos sectores o conglomerados en la que la he dividido tengan la variabilidad que tendría si el análisis estuviera trabajando con toda la población. Hoy en día no hay sectores de la ciudad, me parece, ¿no? No he hecho un estudio profundo, por supuesto, pero me parece que ya está bastante como bastante compleja cada sector. Hay, ¿sí?, características sociales, educativas, culturales y económicas en cada sector de la ciudad bastante y bien diferenciadas, entonces yo podría estar trabajando con estos conglomerados. No es que digo, la zona norte no posee esta característica o la zona sur posee esta otra que no la posee la zona norte. Actualmente hay una disposición en la ciudad, como les digo, de individuos que se caracterizan por todas estas condiciones, como les digo, sociales, económicas, culturales y educativas, por lo tanto puedo dividir la ciudad perfectamente. En el muestreo por conglomerados se forman, dice, para representar tan fielmente como sea posible a la población. Por eso decía recién yo que son como mini poblaciones, ¿sí? Entonces se usa una muestra dentro de ese conglomerado que puede ser seleccionada utilizando el muestreo aleatorio simple o puede ser utilizando el muestreo por sistemático, ¿sí? Y muy comunes de usar este tipo de muestreo son estudios que realizan, por ejemplo, instituciones sociales como iglesias, hospitales, escuelas, la prisión, ¿sí? Son mini poblaciones, por decir, en donde tenemos esta variación, esta heterogeneidad dentro de cada conglomerado. Uy, estoy para atrás con mi voz. Bien, entonces, podemos combinar todos ellos y, como dijimos, porque ahí ya, a ver, me dejan ver, bien, vamos a resumir algunas características. Podemos combinar todos ellos, como les decía, cada uno tiene características muy particulares. Tengo que usar sí o sí un método y no otro, no. Cada investigador o grupo de investigación elegirá en función de las características de la población, elegirá en función del dinero, elegirá en función del tiempo, elegirá en función del recurso humano, ¿sí? Hay muchas variables que entran en juego cuando uno tiene que terminar decidiendo si va a muestrear o va a trabajar con todos los elementos poblacionales. Sí, tomo agua, pero lo mismo, ya me está fallando la voz. Bien.
Tengo un vasito de agua acá que ya lo voy terminando. Vamos a identificar como características de cada uno de los que hemos visto. Acuérdense en que estamos dentro de las técnicas probabilísticas, ¿no? Los 4 muestreos que hemos visto, cada uno con sus cosas buenas y sus cosas malas, y con eso vamos a cerrar el tema de hoy en relación a esta primera parte de la unidad 8, que tiene que ver con los procedimientos, para así dejar en la segunda parte o segundo gran tema de la unidad que tenía que ver cómo se comportan esas muestras. Una vez que yo tomo las muestras, ¿qué análisis o comportamiento puedo hacer de esas muestras? En relación al muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio simple dice, el muestreo es el fundamento y el punto de referencia para todos los demás métodos. Vieron que yo les decía recién que yo podía combinar, y generalmente se atribuye al muestreo aleatorio simple esta objetividad necesaria en el momento de seleccionar los elementos. Sin embargo, pocas encuestas a gran escala usan solamente el muestreo aleatorio y restricto, debido a que otros métodos proporcionan mayor precisión o eficacia, o ambas cosas, ¿sí? Es lo que decíamos recién, si yo puedo de alguna manera hacer un estudio, un análisis previo de la población, y me estoy dando cuenta que puedo estratificar, y bueno, primero haré una estratificación y después utilizaré a lo mejor un aleatorio dentro de cada estrato. El muestreo estratificado usualmente produce un estimador que posee una varianza menor a la que puede ser obtenida por muestreo aleatorio. Por lo tanto, el costo de una encuesta puede reducirse seleccionando pocos elementos. Sí, una de las ventajas que tiene este muestreo estratificado, que me ayuda a definir la cantidad de elementos, si cuento con la información, como les dije, de la desviación, entonces estaríamos en una situación ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy sacando los elementos justos y necesarios, por eso habla de una disminución del costo, que es una potencialidad que me da la varianza, cuando me está dando la varianza o la desviación, cuando me está hablando de la dispersión de los datos dentro de cada estrato. El muestreo sistemático suele realizarse cuando dice recolectar una muestra aleatoria o una muestra aleatoria estratificada es extremadamente costosa o imposible, ¿está bien? Es otro método que se lo utiliza a veces, pero como siempre les digo, haciendo también un estudio de la población por cierta conveniencia, podría arrojar resultados cuando no estoy haciendo este estudio previo, como yo les decía, sesgados. Entonces es un muestreo que, a ver, en el caso, les doy otro ejemplo para que vean que ahí sería muy bueno utilizarlo en relación al otro ejemplo que les di de las dimensiones de los terrenos en un barrio y las casas. Les doy otro ejemplo. Si yo quisiera la opinión de los estudiantes egresados de la UTN en relación a la carrera de Ingeniería en Sistema, y recorro todos los estudiantes desde el primer legajo de la facultad de hace 50 años atrás hasta el día de hoy, les doy un ordenamiento y tomo una muestra de toda esa población, y seguramente voy a tener elementos representativos de las distintas épocas, ¿sí? De los distintos egresados de la universidad a lo largo de toda la historia, y va a estar bueno tener esa mirada, ¿sí? En relación a alguna variable bajo estudio, justamente de esa variedad de elementos que serían seleccionados para conformar mi muestra. Yo los ordeno por número de legajo y selecciono cada elemento uno, y me estoy asegurando que recorro toda la historia de la UTN. ¿Está bien? Entonces, pero siempre dependiendo, como les digo, de la variable bajo estudio. Si eso es conveniente, se utiliza. Si tengo que preguntar, no sé, la inserción de las nuevas tecnologías, y seguramente que no me serviría ese ejemplo de nuevo, porque la gente que fue egresada hace 70 años atrás seguramente no va a tener mucha respuesta en relación a esa temática, ¿no? Y por último, el muestreo por conglomerado puede reducir el costo, dice, porque cada unidad de muestreo
es como si fuera una mini población, como yo les dije, es una colección de elementos que yo tengo como si fuera una población más pequeña, con toda la variabilidad necesaria, por lo tanto, seguramente va a ser menos costoso, va a llevar menos tiempo y menos recursos de analizar una muestra de ese tipo que trabajar con toda la población. El muestreo por conglomerado reduce, como dice acá, el costo de la encuesta, reduciendo el costo de la recolección de datos, reduce también los costos que en algún momento existía, ahora no son tantos, de procesamiento de los datos, ¿sí? Entonces, los conglomerados es una buena opción y a su vez para combinarlo con alguno de los otros métodos que ya hemos estado viendo. Bien, lo próximo que sigue quedará para la clase siguiente, que tiene que ver con esto que les decía, distribuciones muestrales o comportamientos muestrales, ¿sí? Es decir, cómo se comportan las muestras